para la dinámica o la conversación que vamos a estar teniendo como lo que sería el tema de esta noche, me acompaña alguien a quien yo amo con todo mi corazón. Alguien que yo estoy seguro que me dio la vida, así que, ¿verdad? El Señor permitió que ella pudiera, ¿verdad? Tenerme, así que ella es mi madre, Marixa Soto. Mami, feliz sábado, Dios te Igual. bendiga, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Un placer estar aquí, compartir un ratito. Ya ustedes la vieron en el programa que tuvimos de Navidad, Navidad de mi casa a tu casa. Nosotros tuvimos la bienvenida también. Así que hoy, pues no vamos a tener la bienvenida, sino que vamos a estar hablando un poquito. Vamos a estar conversando acerca de lo que es la palabra de Dios y una historia que yo sé que es muy importante y que podemos compartirla y podemos extraer principios que nos ayudan mucho en nuestro crecimiento espiritual. Pero qué triste cuando se acaba, ¿verdad? Esta época tan, Hermosa. pero cortita. Y Parece más, y que, más cuando uno la siente más corta cuando estamos en un encierro, que prácticamente no podemos salir. exacto, ni se puede hacer lo que uno está acostumbrado, de quizás compartir en grupo, compartir en familia. Y es triste porque es como que una época tan linda, pero que se va tan rápido. Parece que es un mes, pero yo siento que son como 3 o 4 días solamente. Así que, pero qué bueno que podemos, ¿verdad? Seguir creciendo todos los días y seguir recordando que esto no es cosa de un mes, no es cosa de una temporada, sino que es algo de todos los días. Así que, por eso, el título para el tema de esta noche es una pregunta. ¿Qué puedo darte? Una pregunta muy interesante. Y vamos a estar leyendo, vamos a estar analizando y vamos a estar estudiando una historia que yo sé que ustedes conocen muy bien. Así que está basada en el capítulo 2 del libro de Mateo. Pero no podemos abrir la palabra de Dios sin primeramente tener una palabra de oración para pedirle al Espíritu Santo, ¿verdad? Que sea Él quien pueda dirigirnos. Así que yo voy a tener esta oración primero y al final, pues, mami va a tener la oración de cierre. Así que allí donde estás, en tu casita, junto con tu familia, te invitamos a que puedas inclinar tu rostro y que puedas hablar con nuestro Dios. Oramos. Cariñoso Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Jesús, gracias infinitas te damos por el hermoso privilegio que nos regalas de poder comenzar otro sábado conectados contigo, Señor. Gracias porque a pesar de tantas cosas que están aconteciendo, Señor, tenemos esta oportunidad de poder tener este momento de intimidad contigo, de poder adorarte en espíritu y en verdad, y en esta hora de poder abrir tu palabra junto con todas las personas que nos están viendo y que nos están escuchando, y que, oh Señor, hoy tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestra vida de manera especial. Amén. Danos paz, danos tranquilidad y permítenos, Señor, saber que tú estás al control de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Pues hay una historia muy interesante que yo quisiera que podamos compartir. Así que cuéntame, mami, ¿qué es la historia que queremos traer hoy? Pues mira, esta historia trata de una niñita huérfana que se encontraba desamparada en un bosque solita. Y lo único que ella tenía en sí era un pedazo de pan que le habían regalado, porque como la veían así tan necesitada, pues alguien se compadeció de ella y le regaló ese pedazo de pan, su ropa, un abrigo y un gorrito. Pues cuenta la historia que la niña era tan pobre que no tenía lugar para dormir. Así que, como les mencioné, las únicas posesiones que ella tenía eran esas. Así que ella decidió caminar hacia un lugar caliente para poderse refugiar, ¿verdad? Del frío que hacía porque era Nochebuena. Y por el camino se encontró con un niñito que le decía que tenía mucha, mucha, mucha hambre, mucha hambre, mucha hambre. Y entonces lo único que ella tenía era el pan, así que ella le dio el pan a ese niño y se quedó sin el pan, pero se lo dio y el niño se fue tan contento, tan feliz por ese pedacito de pan que le dio. Así que ella siguió su camino y entonces se puso bien feliz porque ella había podido satisfacer una necesidad de ese niño.
Así que siguió caminando y vuelve nuevamente y se topa con otro niño, pero que tenía frío, mucho, 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 mucho frío, pero el frío era específicamente en la cabecita. Así que ella tomó su gorrito, se lo quitó y se lo dio al niño y se lo puso. Y el niño se fue tan feliz porque pues se sintió calientito, ¿verdad? Porque le pudo abrigar su cabecita. Siguió caminando. Más adelante se encuentra a una señora pues mayorcita. Entonces le dice a la señora: ¿qué le pasa? La señora estaba, como decimos por ahí, tiriteando, ¿verdad? Del frío. Ajá. Entonces ella pues coge, le da el abrigo a la señora, le provee calor a la señora y la señora se siente bien feliz porque se está calentando con el abriguito de la señora. Pero sigue su camino adentrándose más al bosque y se topa con otro niño que estaba sin camisa en Nochebuena, con mucho frío, y este se estaba casi congelando. Así que ella se quitó su camisa, se la dio al niño y ya no tenía nada más, pero se puso feliz porque pudo proveerle a ese niño caliente, ¿verdad? Se quedó en tirilla. Se quedó así mismo, como decimos por acá, ¿verdad? En San Sebastián, en tiniebla. Pues entonces, ¿qué remedio le quedó? Que quedarse debajo de un árbol, recostada mirando hacia el cielo, que estaba cubierto de estrellas, y esa noche estaban las estrellas bien brillosas, bien brillosas, bien brillosas, así que ella se quedó contemplando el cielo. Y entonces, cuando de momento ella solamente se sonrió y le pidió al Señor, ¿verdad? Que la cubriera, porque todo lo que ella tenía, lo único que ella tenía, ella lo había dado. Así que de momento, junto a ella empezaron a caer del cielo, de las estrellas, los famosos taleros. ¿Qué es eso? Los taleros son como unas monedas preciosas. Interesante. Unas monedas preciosas de gran valor sobre todo. Nunca lo había escuchado. Pues entonces empezó además también caer ropaje de lino fino. ¿Qué te recuerda el lino fino? Oye, eso está en Apocalipsis, yo creo. ¿Y qué te recuerda el lino fino? El lino fino yo creo que es las vestiduras, o sea, de lo que están hechas las vestiduras que el Señor nos va a dar cuando regrese por segunda vez. ¿A quiénes? A los santos. Así que esa niña milagrosamente recibió esas monedas y también ese ropaje de linaje fino. Se pudo calentar esa noche. Y mira, Yayeli, y no solamente se pudo calentar esa noche, ni nada más por un momento. Fue lo suficiente para poderse comprar más ropa y poder vivir toda su vida de ese dinero que cayó milagrosamente del cielo. Así que ella fue rica de forma milagrosa y Dios le proveyó vestimenta no para esa ocasión, sino para el resto de su vida. Wow, ¿tú sabes lo que me recuerda a eso? Yo creo que más o menos esa misma historia se puede repetir en nuestra vida. Sí. En el contexto de la vida espiritual, porque como hijos de Dios, nosotros todos los días debemos aprender a compartir con otros lo que el Señor nos da. Y cuando lo compartimos, nosotros nos damos cuenta y confiamos que el Señor nos va a proveer más de lo que nosotros hemos dado. Por eso, en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 35, cuando está allá, ¿verdad? Pablo, Pedro y los apóstoles, hay una enseñanza de parte de Jesús que Jesús les dejó en los evangelios. Y es que en todo tiempo es necesario apoyar a los débiles, dice el texto, porque tener presente las palabras del Señor nos ayudan a recordar que más bienaventurado, y bienaventurado es una persona dichosa, una persona feliz, una persona afortunada, exacto. Y dice el texto que más afortunado, más dichoso, más alegre o más felicidad trae dar que recibir. ¿Será cierto eso? Yo, sinceramente, he podido experimentar eso en mi vida. O sea, a veces, yo sé que uno como seres humanos, uno a veces quiere ser egoísta y quiere todo para uno mismo. Pero en los momentos que uno prueba eso que el Señor ha dicho en su palabra, que es mejor dar que recibir, uno ve
que es una realidad, porque el Señor te multiplica las bendiciones, pero en abundancia. Yo lo he visto en mi vida personal. ¿De verdad? Te lo digo sinceramente. Y en la vida de nuestro hogar también, que a veces uno con poco da y después uno recibe y dice, wow, pero yo no lo hice con ese propósito, ¿verdad? Uno lo hace de corazón, pero uno ve cómo el Señor puede proveerle a uno, aun cuando tú tienes poquito, si tú lo haces de corazón. Y eso me recuerda a lo que nosotros mencionamos en aquello que yo dije ahorita de la bienvenida que dimos en el programa de Navidad, Sí. de Mi Casa, Tu Casa, que yo mencioné que una de nuestras costumbres favoritas, cuando lo podíamos hacer, que esperamos ya para esta próxima Navidad, si todo mejora, poder hacerlo nuevamente, era que siempre el día de Nochebuena o el día de Navidad, uno de esos 2 días específicamente, hacíamos un almuerzo y después que almorzábamos, ¿qué hacíamos? Salíamos a repartir comida a las personas que estaban solas o que no tenían a nadie. Pero, ¿sabes algo? O que estaban enfermitas o que estaban también. enfermas, pero ¿sabes algo? No sé si te acuerdas, no pudimos dar comida, pero ayudamos de otra manera a unas 2 personas. Y el Señor, nos reunimos en un grupo y pudimos hacer una ayuda a unas personas con un grupo, con otro grupo, o sea, no nosotros solos, eso fue un grupo. Y se hizo así a través de las redes sociales que se hizo. Y pero no se hizo la comida, pero yo sé que más adelante, aunque no sea Navidad, lo vamos a poder hacer. O sea, no es una temporada específica, Exacto. sino es lo que se haga en ese momento. Exacto. O sea, que no es que yo voy a dar para recibir solamente en Navidad, solamente en el mes de diciembre, sino mira, cualquier momento, no tiene que, en un día dices, bueno, hoy voy a salir de la rutina y voy a hacer algo diferente. Y te vas por ahí, y yo sé que la iglesia lo ha hecho en el Global Youth Day, que han ido a la plaza y todo eso, y se ha llevado desayuno a los deambulantes, cositas así. Engordan los huesos y ayudan a uno a crecer, ¿verdad? Espiritualmente. Así que vamos entonces a llegar a la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 2 y allí se encuentra una historia bien interesante. Y en el Evangelio de Mateo capítulo 2 se encuentra la historia de 3 hombres, 3 personas que le dieron todo a alguien que al final ellos reconocieron que les daría más de lo que ellos habían entregado. Y entonces es allí que hoy nos vamos a detener, ¿verdad?, en algunos de estos pasajes para analizar algunos de estos conceptos. Ahora, vamos entonces a buscar el libro de Mateo capítulo 2 y vamos a leer de los versículos 1 en adelante. Mateo capítulo 2, versículos 1 en adelante. Es una historia que yo sé que ustedes conocen a perfección y desde que somos unos niños, desde el jardín de infantes nos la han contado, pero tiene muchas enseñanzas que quizás no siempre la hemos escuchado de esa manera. Así que vamos a comenzar leyendo el versículo 1. Antes de leerlo, nosotros sabemos como cristianos y hemos escuchado muchos temas acerca de esto, que Jesús no nació en el mes de diciembre, Jesús no nació en el mes de enero tampoco, ¿verdad? Por muchas ¿verdad? Estudios que se han hecho de que uno de los más básicos que era un tiempo muy frío y que Jesús nació en un lugar que estaba prácticamente descubierto y todo eso. Así que aunque las personas han establecido esta fecha de manera oficial y sabemos que no es así, pues nosotros sacamos, ¿verdad?, la oportunidad para ¿qué? Para extraer este momento especial y recordar que un día Jesús vino a este mundo. Y que la Navidad es Cristo. Exacto, y que se puede disfrutar y en tiempos normales parrandear y todo eso, pero nunca se debe perder el centro, ¿verdad?, que es Jesús. Porque Jesús vino no solamente para nacer, no solamente para identificarse con nosotros al través del bautismo, ¿verdad? Porque ese fue el propósito de su bautismo, porque él no tenía necesidad de bautizarse, sino que lo hizo para identificarse con el hombre y darle un ejemplo. Así que, más allá de identificarse, también él vino para hacer algo muy especial, que eso sigue presente hoy, lo vamos a llevar hasta el último día de nuestra vida en esta tierra. ¿Y fue para qué? Para salvarnos, ¿verdad? Amén. Así que, vamos a comenzar leyendo el versículo 1 del capítulo 2. ¿Qué dice allí? Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Muy bien, pues aquí hay varios puntos bien interesantes solamente en el versículo 1. Y es
que dice allí que Jesús nació ¿dónde? En Belén, ¿verdad? Belén. Y Belén, si nosotros buscamos un poquito de historia rapidito acerca de esto, nosotros encontramos que era una montaña ubicada allá en Judá, el cual fue hogar de varios personajes bíblicos. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, encontramos que en Belén se encontraba Boaz, se encontraba Isaí, se encontraba David, entre otros, ¿verdad? Pero en tiempos del Antiguo Testamento también pareciera como que en aquel lugar se ofrecieron sacrificios a Dios. Y eso es interesante porque en el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios a Dios, pero en el Nuevo Testamento Dios envía a su Hijo a nacer en aquel lugar. Y ese es el sacrificio. ¿Tú crees? Claro. Mira qué interesante, Para ¿verdad? los sacrificios de animales. Porque en el santuario terrenal se sacrificaba un cordero cada año, ¿verdad que sí? Para el perdón de pecados. Pero entonces, cuando Jesús vino a nacer a Belén, pues nosotros vemos, ¿verdad? A través de todos los evangelios, que no solamente vino a nacer y estar, ¿verdad? 33 años en esta tierra, sino que vino a ser, ¿qué cosa? El cordero inmolado. Que hace que quita el pecado del mundo. Exacto, entonces es bien interesante ver que el Antiguo Testamento nos conecta ya a lo que hemos llegado aquí a la historia del Nuevo Testamento. Y en los días de David vemos que Belén también fue una ciudad amurallada y por algún tiempo pues nosotros vemos que estuvo ocupada por filisteos. Ahora, actualmente, como dato final de lo que es Belén, vemos que Belén es el pueblo mayormente cristiano y está ubicado a unos 8 kilómetros del sur de Jerusalén. Ahora, ya dijimos esto, vemos entonces cómo era el lugar donde nació Jesús. Pero también vemos en la historia, en ese texto específico, que en aquellos días Belén era gobernado ¿por quién? Herodes. Por el rey Herodes. Ahora, algo bien breve acerca del rey Herodes, era que Herodes fue el segundo hijo del rey Antípater. Y él fue descendiente de lo que se le conocían como los edomitas, pero era judío por nacionalización y por profesión religiosa. Ahora, nosotros vemos que Herodes administró su reino sin amenazas serias de afuera, de modo que en contexto simple se puede ver que su periodo fue un periodo de prosperidad, fue un periodo tranquilo, pero lo que quizás no hemos escuchado mucho es que su vida familiar, ya su contexto más privado, personal, estuvo lleno de un montón de tragedias. ¿Por qué? Porque él tuvo un reino manchado de sangre. Y es que ese rey Herodes dice allí que, ¿verdad? El comentario bíblico y todo eso, que la sangre fue manchada por 3 de sus propios hijos y una de sus 10 esposas. Eso nos deja saber como que él era también un asesino, en cierta manera. Vamos a ver más adelante por qué, porque la misma historia nos da un poquito de contexto acerca de eso. Ahora, nos cuenta la historia que en aquel lugar llegaron ¿quiénes? Dice allí el versículo 1. Vinieron del oriente de Jerusalén ¿quiénes? Unos magos. Magos. Y esa palabra es bien interesante. Porque, o sea, allí te está diciendo los nombres de esos magos. No. ¿Y qué nombre se le han puesto acá la gente? ¿Qué nombre le ha puesto? Además de añadir un cuarto rey mago. Sí, última sí, eso. Hasta una canción hicieron. Sí. Melchor, Gaspar y Baltasar. Ajá, pero aquí no, eso no está escrito. Dice ahí. que son magos. Ah, entonces esa palabra magos son gente que hace magia y ¿No? que juega con cartas y que... Bueno, si uno lee más adelante, Ajá. se da cuenta que no es eso. Pues esa gente no son los que te leen los signos zodiacales y toda esa cuestión. No, son unos sabios. Ok. Pero es interesante, ¿verdad? Eso que tú estás diciendo hace mucho sentido porque en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento y en el tiempo de aquella gente se utilizaba esta palabra magos, en el griego magoi, que prácticamente es como si fuera lo mismo, para hacer referencia a lo que eran las clases cultas, la gente de la alta alcurnia, la gente rica. La gente que tenía posesiones. Ajá, y que eran sabios, ¿verdad? Es decir, era gente educada también, Sí. gente que sabía un montón, Estudiosa. pero una cosa, Sí. unos nerds. Yo creo que esa gente podía ir a Croem cuando estaban en la escuela. No, Troven se queda corto. Esa ¿Tú gente, crees? esa gente eran estudiosos a un nivel de que ellos podían interpretar cualquier cosa. Imagínate,
lo que va más adelante, lo que vamos más adelante a averiguar. Entonces, si esa gente podía interpretar tanto, pues yo creo que era gente influyente también. O sea, que eran como que atraía a la gente, le interesaba ver ese tipo de sabios, ¿verdad? Pues entonces vemos que, aunque en el griego también la palabra es mago, y realmente era gente sabia, gente culta, gente de la alta alcurnia. Entonces, lo que los magos vinieron, ¿verdad? A buscar al niño Jesús, esos magos no eran idólatras, No. sino que se caracterizaban por ser personas que rectas, ¿verdad? Sumamente rectas, estudiosos, Ujú. de tal vez si digo la palabra me voy a adelantar a lo que quieres llegar. Ok, Pero, pues déjalo ahí entonces. ajá, era muy estudioso, vamos a dejarlo ahí. Pero hay una cita que, si ustedes quieren buscar un poquito más de profundidad y estudiar un poquito más para ver quiénes realmente eran, ¿verdad?, estos sabios, pues vayan al Deseado de todas las gentes, apúntenle y después lo pueden buscar. Página 41, párrafo 3. Y nosotros le vamos a leer un pedacito de esa página 41. Así que yo le voy a pedir a Mami que me lo pueda leer. Es una cita bien interesante que nos da un poquito más de educación acerca de enterarnos de quiénes eran estos magos, estos sabios. ¿Qué es lo que dice esa cita allí? Mientras estos magos estudiaban los cielos tachados de estrellas y trataban de escudriñar el oculto misterio de sus brillantes derroteros, contemplaban la gloria del Creador. Ahí se ven que ellos creían en Dios. Exacto. Buscando un conocimiento más claro, se dirigieron a las escrituras hebreas, que eso era lo que yo te quería decir, que no me quería adelantar. Muy bien. En su propia tierra se conservaban escritos proféticos que predecían la llegada del Maestro Divino. O sea, que esa gente nada más leyendo, estudiando, ya ellos como que predecían que algo importante iba a suceder. Sí, por eso ellos estudiaban esas escrituras hebreas. Ellos no solamente eran gente de lo que yo quería decir ahorita, que eran personas pudientes, que eran personas que tenían pues niveles de estudio. Ellos se escudriñaban, porque si tú no lees, tú no aprendes, tú no te educas. Correcto. Y ellos leían, se instruían. Por eso es importante que leamos, por eso es importante que estudiemos, por eso es importante, ¿verdad?, que todos los días busquemos esa sabiduría, porque si no obtenemos esa sabiduría ahora, muy difícilmente vamos a poder sobrevivir en el tiempo donde no tengamos el texto en nuestra mano. Por eso es importante que estudiemos, por eso es importante que tengamos el libro aquí, mira, en la mente, y la palabra de Dios aquí en la mente también. Eso es muy, muy importante. Así que estos magos, en medio de todos aquellos estudios, de todo eso, habían llegado hasta aquel lugar por una estrella, la cual les había servido como lo que hoy usamos, el GPS. Y que salió de momento, porque esa estrella no estaba. Y a ellos les llamó la atención esa estrella particularmente. Y el versículo 2 dice, ¿verdad?, algo más o menos así. ¿Qué dice el versículo 2? Si me lo puedes leer. Dice Claro. que, ajá. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. O sea, ellos habían visto. La estrella era lo que pasó los otros días por ahí, que se juntaron dos planetas. Júpiter Y Saturno, ¿verdad? ¿Fue eso? No, porque Eso fue una estrella especial. es bien interesante que esa estrella nació o salió, ¿verdad?, justo en el momento donde María dio a luz a Jesús. Justo específicamente en ese momento. Como lo que tú dijiste, eso fue un GPS. So que mira, acaba de nacer, fue como un anuncio la estrella, ¿verdad? No solamente era que la estrella se iba moviendo con ellos hasta que llegaron a aquel lugar y allí se quedó resplandeciendo, sino que fue algo que fue un anuncio, porque mira, ahí salió la estrella. ¿Sabes qué? Que esa estrella les provocó a ellos el deseo de adorar a Dios y buscarlo. No solamente de llegar a aquel lugar y ya nació, está bien, ya se acabó. No, ellos veneraban a Dios. Y esa estrella hizo que ellos tuvieran más deseos y les provocó más deseos de llegar a ese lugar para adorar a Dios. Bien interesante. Entonces, eso que tú estás diciendo
me conecta a mí con otra cita que está allí mismo en el libro El Deseo de la Gente, pero ahora en la página 42. Y allí dice que mientras ellos tenían la estrella por delante como señal externa, tenían también la evidencia interna del Espíritu Santo. Oye, dice que estaba impresionando sus corazones y les inspiraba esperanza. Es decir, aquella estrella no solamente los guiaba, aquella estrella no solamente les provocaba el deseo de adorar, sino que les provocaba esperanza y paz. Y ellos estaban seguros, seguridad. Mm. Les daba seguridad porque decidieron dejarlo todo y seguir aquella estrella. Entonces, ¿no será que eso hoy también puede estar pasando con nuestra vida? Claro que sí. Quizás no tenemos una estrella así literalmente No. que está ahí Bueno, moviéndose con nosotros, exacto, una luz así. que la podemos ver Exacto. como Pero tal. tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo yo creo que hace lo mismo que aquella estrella, ¿verdad? Que era el símbolo del Espíritu Santo, hacía con los sabios. Exacto. Los guiaba, les daba Nos esperanza, protege. los llevaba por el camino del bien y les daba seguridad de que lo que estaban haciendo estaba correcto. Amén. Entonces hoy nosotros tenemos una estrella también. Una estrella que nos guía todos los días. Una estrella que nos dice lo que debemos hacer y por dónde nos debemos guiar. Hoy tenemos un GPS mejor que el que tenemos en el celular, que nos manda por un monte aquí en Puerto Rico y nos perdemos y ya se acabó la ruta y no sabemos ni a dónde llegamos. Con el Espíritu Santo no pasa así. A donde el Espíritu Santo nos lleva, ahí llegamos No perfecto. nos deja en el monte. No, sino El que no. GPS sí nos deja en el monte. Y Sino nos que- bota. Ajá, sino que ese Espíritu Santo, esa estrella, ¿verdad? Simbólicamente nos lleva hacia un lugar mejor. Amén. La cabeza Y nosotros celestial. debemos dejarnos llevar, porque el Espíritu Santo nos guía, pero si nosotros nos vamos para acá, pues. Así que debemos como los magos seguir, ¿verdad? Esa estrella, seguir ese consejo del Y no Espíritu Santo. desviarnos. Entonces, eso me lleva al punto número 1. Y es que si el Espíritu Santo es quien guía nuestra vida, nuestra adoración será verdadera. Así que recuerda ese primer punto hoy. De todo lo que hemos dicho se resume en esto. Si el Espíritu Santo es quien guía tu vida, tu adoración será verdadera. Gloria a Dios por eso, Amén. ¿verdad? Así que vamos a avanzar un poquito. Entonces, ¿verdad? Aquella estrella surge como aquel anuncio que dijimos. Así que vemos que luego de que esto sucede, entonces llegamos al versículo 3 en adelante, que entonces el rey Herodes oyó todo lo que los magos estaban diciendo, ¿verdad? Y dice que se turbó, o sea, como que no podía comprender. Y si nosotros vemos aquí esto, entonces se turbó. ¿Por qué razón? Porque él no podía comprender que un rey iba a nacer cuando él era el rey de aquel lugar. Eso suena como media envidia. Sí. Media envidia. Le dio como cosita. Entonces él pensaba, Vienen a destronar. Ajá, exactamente, como que un rey viene a quitarme el puesto, lo que yo tengo, lo que yo soy, donde yo... No. Y él no quería que eso pasara. Además, yo creo que el rey Herodes pensaba que aquellos magos que estaban allí venían como que quizás a destruirlo, a sacarlo de aquel lugar y ya... A cogerle el rey que nació y ponerlo en el puesto de él. Exacto, pero eso no era. Lo que pasa es que si nosotros vimos ahorita en la historia, él había hecho tantas cosas malas que entonces él no entendía que esto estaba ahora llegando a su vida. Así que vemos que desde un principio, resumiendo la historia, ¿verdad? Vemos que más adelante todo lo que Herodes pregunta es con una doble intención, para tener más información y poder atacar de una manera más fuerte. Así que Jesús fue perseguido, ¿verdad que sí? En el versículo número 7 Ajá. dice algo, lo quiero leer Sí. porque se relaciona con lo que estás diciendo. Dice, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Aquí el rey como que todavía seguía diciendo, pero ven acá, Ajá. ¿quién les dijo a ustedes eso? ¿Dónde fue que apareció eso? Que se lo dijeron. Una voz más allá, algo más especial. Entonces, es Y que... él mismo los manda a ellos a averiguar.
Ujú. Sí, pero eso Con nosotros... otro doble propósito. Exacto, eso nosotros vemos que Herodes era alguien que se disfrazaba, ¿verdad? Se tapaba con una posición para hacer cosas malas, Sí, dice que cosas... él le dice, vayan ustedes averigüen. Y me traen la Y información. me dicen dónde está Como para que yo ir a adorarle. ¿adorarle? No, hombre. No, claro que no. Adorarle. Ese era otro propósito lo que él tenía. Exactamente. Entonces, vemos que más adelante se presenta, ¿verdad? De los versículos 13 en adelante, que no vamos a llegar allá, lo que son las matanzas de los niños y Sí, todo eso. sí. Y que ahí fue, uno de esos niños perseguidos fue Jesús y que tuvieron que sacarlo, ¿verdad? Sí. Y llevárselo de aquel lugar lejos y esconderlo. Entonces Jesús fue perseguido desde que era un niñito, desde su nacimiento hasta el último momento en la cruz. Así que, a pesar de que Jesús fue perseguido, él nunca dejó de cumplir su misión. Él siguió enfocado. Él siguió, ¿verdad? Y nunca renegó. Ah, muy bien. Entonces, eso nos regala una enseñanza bien importante a cada uno de nosotros. Y es que en nuestra vida, aunque seamos perseguidos por ser cristianos, por seguir a Jesús, por tener la verdad, por permanecer con nuestros principios, nunca debemos perder de vista el propósito de Dios para nuestra vida. Amén. Y la misión que estamos llamados a cumplir. Somos el pueblo de Dios, somos el remanente, somos jóvenes que hemos decidido servirle a Cristo, somos muy bien, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, ¿verdad? Y el Señor nos ha separado para un propósito especial, así que nosotros no debemos permitir que a pesar de la persecución que va a estar llegando poco a poco, dejemos de cumplir lo que el Señor nos ha regalado hasta ahora, porque por una sencillez que podemos vencer, perder la salvación, eso no vale la pena. Que muchas veces no es fácil. No, muchas veces no es fácil cuando en nuestras vidas se nos presentan situaciones o cosas que nos ponen a flaquear. Entonces ahí es que nosotros en verdad debemos de retomar nuestra fe y decirle a Dios, ayúdame, ¿verdad? Sácame de aquí. Y no vamos a hacerlo por nuestra propia voluntad, sino con la ayuda de Dios. Pedirle al Señor que esas estrellitas crezcan en nuestra vida, ¿verdad? Y nos guíe. Exactamente. Así que el punto número 2 sería que, aunque seas perseguido, ¿verdad? Por seguir a Jesús, nunca dejes de adorarlo. Amén. Así que ya dijimos, ¿verdad?, que aquella estrella era un símbolo de esa dirección del Espíritu Santo y que siempre debe ir al frente en nuestra vida. Ahora, vamos a entrar ya prácticamente a la parte final del tema, pero yo creo que es el clímax como tal de la historia. Y es que ya, ¿verdad?, cuando nosotros llegamos allí a los versículos 8 en adelante, dice que luego de que ellos llegaron, dice el versículo 10, que al ver la estrella, ¿qué pasó con ellos en el versículo 10? Se regocijaron con muy gran gozo. Ajá. ¿Le el 11? Sí. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Quédate ahí. Todavía no sigas leyendo el versículo. Ok. Lo primero que ellos hicieron cuando llegaron a aquel lugar, luego que se dejaron guiar por el Espíritu Santo, que era aquella estrellita, fue ¿qué cosa? Postrarse y adorarlo. Postrarse. ¿Qué es postrarse en la vida privada de uno con Dios, en nuestra vida espiritual? Entonces, cuando uno se arrodilla, yo recuerdo en la clase de introducción al ministerio con el doctor Efraín Pagán Irizarry, que él nos decía, cada vez que ustedes se postren, se arrodillen, recuerden que ustedes están imprimiendo sus huellas delante de la presencia del Señor. Es decir, sus rodillas están marcando el piso, pero lo que ustedes están haciendo es que están imprimiendo sus huellas delante del Señor, porque están realmente llegando a una profundidad. Así que postrarse, cuando aquellos reyes, aquellos, ¿verdad?, magos, aquellos sabios se postraron, ellos imprimieron sus vidas delante del Señor. Algo muy importante, tú dijiste. Ellos eran magos, que son sabios, que se nos olvidó decir que ellos eran estudiosos de las estrellas. Y por eso fue que ellos pudieron lograr ver esa estrella que los dirigiera. Y que era diferente, pero esta estrella no es la que nosotros estamos acostumbrados a estudiar. Sí. Esto como que tiene, no sé, la forma es diferente, la forma de brillar también es diferente. O sea que por eso es lo bueno de que ellos eran astrólogos, ¿verdad? Eran estudiosos, porque eso nos ayuda entonces a ver que
por eso también ellos se dieron cuenta que aquella estrella era diferente. Así que en base a todo eso, pues entonces ellos ya tenían ese deseo en su corazón y cuando llegaron se postraron, imprimieron sus huellas delante del Señor y entonces no solamente dice que se postraron, sino que cuando imprimen sus huellas, ¿qué más hacen? Dice el versículo, y postrándose, le adoraron, porque su deseo había ido creciendo. Porque ellos no llegaron en 2 horas allí a donde estaba Jesús. Tardaron tanto tiempo que según iban caminando, aunque estaban cansados ya de tanto caminar y ¿verdad? Con lo que, pues creció su deseo de adorar al Señor y creció, ¿verdad? Su deseo de tener al Espíritu Santo con ellos. Así que dice allí también, ¿verdad? El versículo 11, y ahora puedes continuar con el texto, que al postrarse y adorar, ¿lo que hicieron? Abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Le ofrecieron presentes, o sea, abriendo sus tesoros. Y me gusta mucho esa parte que dice que abrieron sus tesoros, porque el tesoro en el idioma original de este texto, no voy a decir la palabra, sino voy a traerte la definición como tal que podemos aplicar a nuestra vida. Se define como un hogar de cosas preciosas. ¿Ves? Se define como ese hogar que tal vez pueda hacer referencia al almacén de emociones guardadas en el corazón, guardadas en la mente. Entonces, lo que el texto nos está diciendo ahora, si lo volvemos a leer, que dice, y abriendo sus tesoros, lo que está diciendo allí es que abrieron un almacén de emociones, sino que abrieron un almacén de valores, algo que estaba guardado en la mente y en el corazón. Así que, mira qué interesante. Vamos a buscar ahí mismo Mateo, el capítulo 6, los versículos 19 y 20, porque esa palabra tesoro que se utiliza en el capítulo 2 es la misma que se utiliza en el capítulo 6 para decirnos algo que hemos escuchado mucho también, ¿verdad? Y es que no hagamos algo aquí. Así que, versículos 19 y 20 del capítulo 6, ¿qué dice allí? No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Muy bien. Dice allí, si no aseos, ¿qué cosa? ¿Tesoros dónde? Cielo. ¿Dónde qué? Donde ni la polilla, ¿verdad? Repite lo mismo de otra manera. De otra manera. Ajá. Primero dice que no Que sí lo hace, ajá, y ahora dice que no. no. O sea, que donde la polilla y el orín no corroen, Que lo donde hagamos exacto, donde cielo. ladrones no minan ni hurtan. Pero la palabra tesoros, es decir, lo que Jesús está queriendo decir en esa enseñanza del capítulo 6, es que no almacenemos valores, no almacenemos emociones terrenales, emociones pasajeras, cosas que se destruyen. Es decir, que no almacenemos adoración falsa en nuestra vida. Entonces, que no hagamos idolatría de cosas vanas, materiales. y si seguimos leyendo muchos textos en el libro de Gálatas, después en Colosenses, allí se nos dice lo que realmente, ¿verdad? Los tesoros de esta tierra provocan en nuestra vida. Así que es interesante que nosotros continuamos viendo que aquellos sabios realmente estaban abriendo más que un cofre y más que una cajita. Y eso uno lo pone hoy de decoración en las casas y todo. Sino que ellos estaban abriendo un almacén, un receptáculo. Estaban abriendo qué cosa, su interior, su vida. Corazón. Exactamente. Así que ellos reconocían a Jesús no solamente como un niño, sino que ellos se dieron cuenta que aquel niño era qué cosa, el rey del universo. El Salvador del mundo. Muy bien, exactamente. Así que el punto número 3 sería entonces que en la adoración verdadera, tal y como lo hicieron aquellos magos, ¿verdad? Transmites los valores del Espíritu. Ahora bien, vamos entonces a leer nuevamente el final de ese versículo 11. Dice que luego dieron su almacén de valores. Entonces dice allí que le ofrecieron ¿qué cosa? Oro, presente, ajá. Le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Pero entonces, oro, incienso y mirra también tiene
un significado muy importante para nuestra vida espiritual, ¿verdad? Ujú. ¿Cuál es ese significado? El oro principalmente, el oro principalmente hace referencia a lo que era el reconocimiento de un profundo poder. Podríamos decirlo también en cierta manera, nos deja saber que el oro representaba un reconocimiento del poder que tenía Jesús. Amén. Entonces, también pudiéramos decir que representaba su integridad, representaba la pureza de Jesús como rey del universo. Ahora, en el Antiguo Testamento, el oro, ¿verdad? Cuando pasaba por el crisol, servía de imagen para lo que era la purificación del pueblo de Dios. Si vamos al capítulo 3 del libro de Apocalipsis, si no me equivoco, el versículo 18, búscamelo ahí a ver qué dice. Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, tiene algo muy interesante que nos habla acerca de esto mismo. El refino del oro en el crisol, ¿verdad? Que sirve de imagen para la purificación. Apocalipsis 3:18. Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Ok, ya. Cuando pasamos por el horno de la prueba. ¿Qué dice allí el versículo 18? Capítulo 3 de Apocalipsis. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Allá hay dos cosas claves. El oro refinado nos ayuda a ser ricos, ricos espiritualmente. Y cuando aquellos sabios le ofrecieron oro a Jesús y reconocieron, ¿verdad?, lo que simbolizaba ese oro, que era su integridad, su pureza, ellos comenzaron a ser ricos espiritualmente. Así que ellos se desprendían, pero recibían, porque ellos le dejaron oro, pero recibieron riqueza espiritual. Interesante. Ahora, el segundo presente, ¿verdad? Dice allí que fue incienso. El incienso es algo que huele rico, ¿verdad? Que uno le enciende y deja un aroma exquisito por la casa, Y ¿verdad? duradero. Algo duradero, muy bien. Entonces, ese incienso representaba más que el incienso, sino que representaba una de las partes más importantes en la vida espiritual. Y yo creo que sin eso nosotros no podemos vencer en esta vida. Porque el incienso entraba, ¿verdad? Hablando del santuario también, en lo que era la composición del aceite santo con el que los sacerdotes eran consagrados. Y esa consagración venía también a través de las oraciones. Y las oraciones presentaban a Jesús como un ser puro y santo, Amén. ¿verdad? Así que vamos a leer un texto más y no vamos a seguir leyendo muchos pasajes. Vamos a ir allí mismo al Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8. Hay otro en el capítulo 8, versículo 3, que lo pueden buscar después en sus casas. Pero vamos a leer el versículo 5, versículo 8, para ver lo que nos dice allí, ¿verdad? Ese texto. El 5:8. Capítulo 5, versículo 8 de Apocalipsis. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahí está. O sea, leímos el texto, pero al final te da, ¿verdad?, lo que es ese significado. El incienso, Que son las oraciones de los santos. exactamente, no solamente consagraba a los sacerdotes, sino que los hacía santos. Entonces, cuando aquellos sabios en el capítulo 2 de Mateo llevaron incienso delante del Señor, ellos estaban llevando sus oraciones a aquel niño, que ellos reconocían como el rey. Entonces, que hoy sabemos que luego de su sacrificio en la cruz es el sumo sacerdote, ¿verdad?, que intercede por nosotros en el lugar santísimo. Amén. Del santuario celestial. Entonces, ese incienso nos también representa como santos. Si una persona es santa, es una persona que. Apartada del mundo para Cristo. Entonces, cuando esos sabios llevaron incienso delante de Jesús, ellos reconocieron que estaban siendo apartados para un propósito. Ellos estaban reconociendo que aquel Jesús los iba desde ese momento a apartar para un propósito especial, porque desde que fue un niño, ellos habían llegado delante de él Tú, a adorarlo. ellos y yo somos santos. Eso es así. Por eso la palabra de Dios dice en el libro de Segunda de Pedro, si no me equivoco, sed santos, porque mi Padre que está en los cielos Santo.
Exactamente. Así que también nos dice, sed pues perfectos como mi Padre es perfecto. Es decir, conságrense todos los días, presenten ese incienso, esa oración delante del Señor, que llegue como olor agradable delante de su presencia, y el Señor nos va a bendecir en gran manera. Entonces el tercer presente, ¿cuál fue? Dice Mirra. la mirra. Y la mirra en esta escena representaba ese dulce deseo de adoración, aunque se ha dicho que también tiene un poquito de parecido con lo que es el incienso, porque es algo que huele rico Pero más también. dulce. Exactamente. Pero entonces, al ser más dulce, pues entonces se ve en el contexto de la historia que representaba un dulce deseo de adoración, ¿verdad? Como un perfume agradable delante del Señor. Así que, como aquella mujer en la historia también que ungió los pies de Jesús, que llegó delante de él, ¿verdad? Y fue con el deseo de ser perdonada, con el deseo de adoración íntima delante de Jesús. Pues en esta historia de Mateo capítulo 2, la mirra representaba ese perfume, ese olor dulce, agradable, de adoración que se le salían por los poros a los magos. Es decir, Jesús, aún siendo un niño, se daba cuenta que aquellos magos tenían mirra que se les salía, ¿verdad? Tenían ese perfume espiritual. Olía su deseo. Es más el deseo. Él es el deseo. Ujú, Hay una canción que a mí me gusta mucho ujú. que dice, ¿qué puedo darte? ¿Qué Este, puedo ofrecer esa misma. para honrar tu nombre, Jesús. Jesús? Toda la vida. Ujú, Eso viene siendo la mirra. Algo, lo que nosotros le vamos a dar, algo dulce de nuestro corazón. Y eso representa lo que son los valores del Espíritu. Y eso es lo que ven las personas en nosotros. Son los frutos del Espíritu. Eso es así. Que el fruto del Espíritu, dice Gálatas capítulo 5, que es gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay O sea, no hay nada que pueda destruir eso. nada. Por eso debemos cultivarlo todos los días de nuestra vida. Entonces, el punto número 4 sería, al transmitir los valores del Espíritu, reconoces a Jesús, te consagras a Él y la adoración se te sale por los poros. Y esa adoración, ¿quiénes la ven? La gente, nosotros. Nuestro mayor testimonio. Ujú. Y los jóvenes hicimos una canción, ese es mi testimonio de salvación. ¿Ves? Ese testimonio nosotros tenemos que transmitirlo todos los días. La gente es lo que ve, que su amor cambió nuestra historia. Amén. Así que Jesús nos perdonó desde el momento que nació, ¿verdad? En aquel pesebre, hasta su mayor momento, el sacrificio en la cruz del Calvario. Porque desde el nacimiento su propósito se estaba cumpliendo. Así mismo. Así que, en conclusión, a través del desarrollo que hemos visto hoy, tenemos el punto número 1 y vamos a repasarlo para que si entre tanta cosa se les ha ido, ¿verdad? Se nos escapó. Pues vamos a repasar esos 4 puntos para que sea lo que se nos quede y podamos llevarlo permanentemente. El punto número 1 era ¿cuál? Que sí, ¿qué cosa? Si el Espíritu Santo es quien guía tu vida, tu adoración será verdadera. Muy bien, recuérdalo. Número 2. Aunque seas perseguido por seguir a Jesús, nunca dejes de adorarlo. Ahora voy a leer el número 3. Dice, en la adoración verdadera transmites los valores del Espíritu. Y el número 4 dice, al transmitir los valores del Espíritu, la adoración se te sale por los poros. 4 puntos muy importantes, 4 principios que nunca debes olvidar. Porque hoy ya Jesús no es ese niño. ¿No? Ya Jesús no es ese adolescente que se le perdió a los padres y estaba en el templo desde Y que su- los magos adoraron. sino que hoy es el Rey del universo. Amén. Es el Salvador del Amén. mundo. Es quien intercede por nosotros. Amén. Es quien nos dio identidad. Aleluya. Y es hoy quien quiere a ti y a mí llevarnos al cielo. Amén. Así que de la misma manera, Jesús espera que como tu Salvador, tu Redentor, quien te dio vida eterna y quien intercede por el perdón de tus pecados, tú puedas adorarle de todo tu corazón. Amén. Entonces, cuando nos volvamos a preguntar, ¿qué puedo darle al Señor? Que podamos decir, podamos contestar con convicción, con seguridad,
que le vamos a dar nuestra mejor adoración, con nuestro corazón, con nuestra alma y con nuestro espíritu. Amén. Si hoy tú deseas eso en tu vida, escríbelo por allí en los comentarios, sea de YouTube, sea de Facebook, y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a todos los días poder caminar, a todos los días poder adorarle. Amén. En espíritu y en verdad. Así que Amén. si hoy tú lo deseas, escriba allí en los comentarios: hoy te doy mi corazón. Hoy te doy mi Escríbelo con gozo, escríbelo con seguridad, reflexiona sobre tu vida y permite que hoy tú puedas darle lo mejor de ti. Hoy te doy mi corazón, hoy te doy lo mejor de mí. Así que vamos a orar para pedirle al Señor que eso pueda convertirse en una realidad en nuestra vida, y que de hoy en adelante, que todavía el año está empezando, podamos tener un año lleno de una entrega total. Amén. A nuestro Señor. Amén. Oramos. Sí. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por escucharnos, Señor, y gracias por darnos palabra, Padre. Te queremos pedir primeramente que perdones nuestros pecados, Señor. Gracias porque enviaste a tu Hijo Jesús a nacer en este mundo para morir y salvarnos a cada uno de nosotros como mayor sacrificio, Señor. Te damos nuestro corazón, que cada persona en esta noche que nos ha escuchado a través de los diferentes medios de las redes sociales puedan entregarle su corazón al Señor, y los que le hemos entregado nuestro corazón, que podamos renovar nuestros votos, Señor, contigo, que en este nuevo año podamos seguir caminando de la mano contigo, y que a través de nuestro testimonio brote el ejemplo de que somos personas diferentes. Amén. Y que te queremos seguir a ti y que te servimos a ti, y que ellos anhelen de la misma manera que nosotros lo anhelamos, seguirte. Amén. Ayúdanos a que podamos poder estar a salvos, en salud, en victoria, y sobre todas las cosas, Señor, que no perdamos nuestro norte, que eres tú, Señor. Amén. Cuídanos, protege la iglesia de Bellavista, bendícela, Señor, al pastor de la iglesia, a su familia, y te pedimos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo nos acompañe, nos rodee y nos cubra. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén, Amén. Señor. Amén.